más allá de la Dikiosini. Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de la Dikiosini, o también llamado MAD. Y para comenzar quisiera saludarte ahí donde tú estés, de camino al trabajo, a las clases, en el trabajo también, llenando ahí alguna planilla de Excel. Bueno, alguien diría crecer es aprender a llenar planillas de Excel. Bueno, qué lamentable, pero tienes razón en muchos sentidos. Bueno, y para comenzar, quisiera, además de saludarte, comentarte que se vienen cositas, bueno, se vienen más entrevistas, animarte igual, porque se viene una serie también que estoy armando de poquito, que creo que va a ser muy buena, y otras sorpresas más, así que en eso animarte a que tú puedas apoyar el podcast como lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, con algún me gusta, con suscripciones, compartiéndolo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hay muchas formas, todas gratuitas, así que quiero animarte a que lo puedas hacer si esto te ha servido de algo, si este capítulo te va a gustar. Yo creo que sí, yo creo que te va a servir, así que te animo desde ya. Y bueno, para comenzar este nuevo episodio, el episodio o capítulo número 12 ya, te quiero comentar que se llama La trampa del tiempo. Y bueno, para empezar este episodio, quisiera que leamos un salmo que está relacionado con esto del tiempo, ¿ya? El salmista habla a modo general acerca de la eternidad y acerca de la eternidad de Dios y acerca también de la fragilidad de la vida humana. Así que, bueno, leámoslo. Este es el Salmo 90, vamos a ir leyendo por partes porque leerlo todo sería un poco tedioso quizás. Así que vamos a leer del 1 al 4, después del 12 y después del 13 al 15. Así que dice así: Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Haces que la gente vuelva al polvo con solo decir, vuelvan al polvo, ustedes, mortales. Para ti, 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Bueno, el último versículo es más conocido, porque después lo cita Pedro en una de sus cartas. Después sigue así: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Y después el 12: oh Señor, vuelva a nosotros. ¿Hasta cuándo tardarás? Compadécete de tus siervos. Sácianos cada mañana con tu amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior, compensa los años malos con bien. Y bueno, ¿por qué pensar en este salmo que, habla acerca de esta eternidad y también de la fragilidad o de la poca duración de la vida del hombre? Lo pensaba porque creo que el tiempo en sí, como concepto, es algo que ha puesto de cabeza a muchos de los grandes filósofos a través de la historia, preguntándonos qué es. Yo creo que qué es el tiempo, cómo funciona, existe el tiempo o no existe el tiempo, y, y finalmente algo que habitualmente nos ha afligido, ya desde esas preguntas más profundas hasta cuando nos damos cuenta que se nos pasó el fin de semana súper rápido y el otro día hay que ir a trabajar de nuevo. Y ahí nos aflige que el tiempo pase tan rápido. Eh, Desde esas cosas tan profundas hasta cosas más, quizás, más del día a día, como seres humanos nos ha afligido el tiempo. Y en este salmo encontramos precisamente una alabanza a Dios, una alabanza acerca de su eternidad, y cómo Dios obra a través del tiempo, pero también un clamor. Alabanza al poder de Dios y clamor en cuanto a que Dios obre favorablemente
en el poco tiempo, en el tiempo corto que Él nos da. Y, y en eso, bueno, hay algunas cosas que me llaman la atención. Me gusta como aquí lo señala el salmista, que está bien ligado con el concepto de eternidad cuando habla de que 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Y para mí el más importante aquí es el versículo o el verso 12, que dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Lo leo de nuevo. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Y le he dado vuelta últimamente a eso, a lo importante de aprender que nuestra vida es breve, que es breve. ¿Qué tan breve? No sabemos, pero es breve, por lo menos es breve. Y, y cómo esto puede ayudarnos a tener sabiduría. Y les quiero contar ahí algo acerca de esto, algo que cambió mi vida eh, a propósito de este concepto de estar como conscientes o entender la brevedad de la vida. Hay algo que comencé a pensar hace unos años atrás que cambió mi vida radicalmente. Hace unos 4 años, 3, 4 años atrás, comencé a darme cuenta que en mi vida había muchos tiempos muertos. En general, uno en la vida tiene tiempo en que no hace nada y no puede hacer nada, ¿ya? Y para mí eran el transporte, cuando me dirigía, por ejemplo, a mis clases en la universidad y después me volvía a la casa y claro, tomaba la locomoción colectiva o el transporte público y bueno, la ciudad de Concepción no es tan grande, por lo menos los trayectos, bueno, depende, pero en general no es tanto. Y me tocaba por lo menos 20 minutos de trayecto en el transporte público y después me tocaba caminar un resto hacia la universidad y eso me tomaba alrededor de entre 7 a 10 minutos aproximadamente. Entonces me empecé a dar cuenta que eso lo hacía todos los días. Esa media hora hacia la universidad y esa media hora hacia la casa. Y en esa hora al final, si sumamos 30 más 30 es 60, ¿cierto? Nos da una hora en total. Yo no hacía nada. O sea, era un tiempo muerto porque en realidad iba en esta micro o bus y no es mucho lo que uno puede hacer. No es mucho lo que uno puede hacer, además de escuchar música quizás, mirar por la ventana, pensar un poquito. Pero además de eso, parece que es un tiempo muerto al final. Y ahí un día me comencé a pensar en esto del tiempo y cómo pasa y calculé cuánto tiempo perdía al año en esos viajes hacia la universidad o hacia la iglesia también. Y me di cuenta que en total, haciendo algunos cálculos matemáticos, en total perdía alrededor de casi 3 días al año, casi 3 días enteros al año. Y claro, no se escucha tanto, pero si lo multiplicamos por 10, por ejemplo, en 10 años, la cosa se pone más seria, ¿cierto? Eh, Perdemos casi en solo 10 años, y digo solo porque 10 años es relativamente poco, eh, iba a perder alrededor de un mes completo de mi vida. Un mes en que no iba a hacer nada, además de mirar por la ventana y escuchar algunas canciones. Y bueno, y pensar algunas cosas que a veces no tenían mucho provecho. Y eso me impactó mucho cuando hice ese ejercicio y pensé que eso no podía repetirse, no podía seguir así. No podía seguir así que yo estuviera malgastando mi tiempo de esa forma. Entonces, en ese momento, ya, dije, tengo que hacer algo en este transporte y comencé a leer. Bueno, después me di cuenta que leer en movimiento no es tan bueno, te puede hacer mal, pero igual me terminé algunos libros solamente en los trayectos de micro o de bus. Me terminé algunos libros. Increíble, fue increíble. Pero como me di cuenta que me podía hacer mal,
comencé en ese momento a escuchar podcasts. Y así llegué a los podcasts y así llegué a este hermoso mundo de los podcasts. Y la verdad es que ha cambiado mi vida, porque en 30 minutos uno puede aprender muchas cosas. Bueno, ahora escucho de todo, escucho podcasts relacionados obviamente a lo espiritual, pero también he escuchado algunas cosas relacionadas con la historia o algunos temas que a mí me gustan en general. Entonces, eh, ha sido muy bueno para mí. La verdad es que me he sentido muy como nutrido en, en esa área y siento que también que no estoy perdiendo el tiempo, que lo estoy aprovechando de alguna u otra forma. Entonces, de alguna u otra forma me empecé a tomar en serio esto de que la vida puede durar muy poco y y que más vale aprovecharla. Eh, yo creo que en general nosotros vivimos muy inconscientes en cuanto al tiempo y nos damos cuenta cuando es fin de año y empieza la cuenta atrás, po, la cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7 y nos damos cuenta ahí en ese momento en lo rápido que pasó el año. Y a veces como ese choque, la realidad es un poco agrio, porque sobre todo si es que no lo aprovechamos el año. Si es que no demos ningún paso importante, si es que en todo este tiempo nos mantuvimos tal cual comenzamos el año. Entonces, creo que en general somos bien inconscientes, me incluyo. Y de hecho, bueno, hay un pasaje en la Biblia que habla acerca de que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y realmente estoy muy convencido, porque estoy convencido de eso, de que lo tenemos muy presente la eternidad, porque, claro, eh, la tenemos tan presente que se nos olvida que la vida en la tierra es una solamente y que está sujeta a un montón de circunstancias. O sea, poder vivir, el poder desarrollarse, uno siempre espera, no sé, pues, vivir hasta cierta edad, tener una vida relativamente tranquila, pero nadie nos asegura eso, nadie lo asegura y, y claro, este sentido de eternidad yo creo que es una bendición, porque nos da esperanza después de la muerte, pero también creo que muchas veces nos hace vivir inconscientes em, con lo que está pasando. Entonces, creo que en ese sentido cobra mucha importancia con, con esto el cómo nos relacionamos con el presente y cómo desde el presente podemos mirar al pasado y al futuro. Yo soy una persona que tiende a mirar mucho hacia el futuro. Me gusta el futuro más que el pasado y, y me gusta fantasear con lo que Dios puede hacer en el futuro o con lo que yo puedo hacer en el futuro. Pero, pero por eso me pierdo muchas cosas en el presente. Yo creo que estar sumergido en el presente es un claro reflejo de una persona que le dio importancia al tiempo y su brevedad. O sea, cuando tú, como en el Salmo, que dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría, cuando nosotros aprendemos a entender esa situación, es cuando realmente le damos mucha más importancia al presente. Yo creo que es un fruto. El darle valor al tiempo, el fruto de eso es darle valor al presente. Y yo te quería preguntar, y en eso preguntarme a mí también, ¿cómo estamos viviendo? ¿Dejamos que el tiempo transcurra en nuestra vida de forma inconsciente o nos preocupamos en cómo estamos invirtiendo el tiempo que se nos ha dado? Yo creo que probablemente ya lo has experimentado, pero el paso del tiempo es engañoso, es una trampa. Y no nos damos cuenta hasta cuando nos arrepentimos de no haberlo invertido bien. ¿Cuántas personas
La otra vez escuchaba eso, yo no sé si era verdad, ¿eh? Pero que son como estas típicas historias que se cuentan, em, pero son media incomprobables, pero bueno, que habían hecho como una especie de evaluación y a pacientes ya que estaban a punto de morir y le habían preguntado si se arrepentían de algo y claro, pues decían, hoy me arrepiento de no haber invertido mi tiempo de esta forma, de no haber tomado ciertas decisiones y como que fome, que fome morir así, que fome morir pensando en lo que no hiciste en vez de lo que hiciste. Yo sé que está un poco denso el podcast para ser un lunes, perdón, un martes, pero yo creo que tenemos que pensar en esto. Tenemos que pensar en esto. Yo también lo veo en la Biblia. Jesús, veo que Jesús nos exige, y vamos a ver por qué, vivir en el presente y siendo conscientes del presente. Y esto lo vemos en Mateo 6. Hay dos declaraciones bien similares. Quisiera comentarte para que las tengas ahí. Una de ellas está en la famosa oración del Padre Nuestro. Y una de las frases que uno encuentra ahí es la siguiente. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús les enseñó a orar así a sus discípulos. Entre todas las otras cosas que les enseñó a decir, una de las cosas es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esto es interesante em, porque entonces nos encontramos con que el pan es diario. Y por lo mismo creo yo que ahí Jesús nos está invitando, entre otras cosas, a ser conscientes de nuestra necesidad cada día. No se vale con la necesidad del futuro o con la necesidad del pasado, sino con la necesidad de cada día. La oración es por el pan presente. Esta petición que Jesús nos enseña es por el pan del día de hoy. Por lo mismo, no hay oración por el pan futuro. Jesús no nos dice, oren por el pan de mañana o el pan nuestro de mañana, dánoslo hoy. No, está diciendo, pónganle atención al presente y aprendan a pedirle a Dios para el presente. De hecho, como les decía, en mismo Mateo 6, hablando acerca de los afanes de la vida y de las preocupaciones, dice lo siguiente Jesús. Así que no se preocupen preguntándose, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O con qué vamos a vestirnos? Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos. Pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe las cosas que necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios y el reino de los cielos, perdón, y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Muy bueno esto que dice Jesús. Primero dice, los que se preocupan acerca del mañana, del futuro, son personas que no conocen a Dios. Son paganos. Pero ustedes tienen un Padre Celestial. Y esto a mí me golpea un poco porque, como les decía, yo soy bueno para pensar en el futuro. Pero Jesús dice que los que se preocupan por el futuro no conocen a Dios. Eso está diciendo. No conoce que tienen un Padre Celestial. El Padre Celestial se va a hacer cargo de tus necesidades en el futuro, de mis necesidades en el futuro. Y lo que está invitándonos Jesús es decirnos, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios. Y si ponen toda su atención en eso, recibirán también todas las cosas. Y termina diciendo, no se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse, porque cada día tiene bastante con sus propios problemas.
nos insta a concentrarnos en el reino y en el presente, cuando habla de cada día. Tiene su propio afán o su propio problema. Jesús nos exige a vivir en el presente. Y pensaba qué, qué puedo hacer como para enfocarme en el presente. Porque ya, primera cosa que pudimos leer es que es bueno y es necesario entender la brevedad de la vida y que fruto de entender la brevedad de la vida es enfocarse en el presente. Y vimos por qué también Jesús nos exige que lo hagamos y lo duro es que nos enfoquemos en el futuro. Eso significa que no conocemos a Dios. Entonces, ¿cómo puedo enfocarme en el presente? ¿Qué podré hacer? Además de entender la brevedad de la vida. Y hay algo que he aprendido, y que aprendí hace un tiempo. No es que me lo hayan enseñado, sino que yo lo vi en otra persona. Y me impactó cuando lo vi. Hace un tiempo en uno de mis viajes conocí a una persona que un personaje, o sea, es muy divertido esta persona. Y, y puedes estar en su casa, almorzar, comer, y, y me llamaba mucho la atención. Cuando servían el almuerzo, esta persona hacía la oración, y después cuando comía el almuerzo, y en todo era muy exagerado. O sea, en la oración que hacía era, o sea, como, Padre, no sé, decía, Padre, gracias por esta mesa, gracias, gracias por estos alimentos que tú nos das. Y a mí me llamaba mucho la atención. Y era siempre así. Y después cuando almorzaba, decía, qué espectacular, está muy rico el almuerzo, está exquisito, es de lo mejor que he probado. Y yo estoy seguro que no es tan así, o sea, seguramente ha probado el mismo almuerzo muchas veces, porque es el que le hace a su esposa. Entonces, probablemente lo ha saboreado muchas veces, por decirlo de alguna forma. Pero él era exageradamente agradecido. Y era muy divertido escucharlo. Y como que también ahí me dan ganas de agradecer cuando lo veía. Entonces me traje ese ejemplo de este viaje y he tratado de imitarlo, de copiar. ¿Por qué no? ¿Por qué no, por qué no copiar las cosas buenas? Y, y me he dado cuenta que cuando he sido exageradamente agradecido, es cuando más he disfrutado el presente. Por ejemplo, cuando he sido exageradamente agradecido en la comida, es cuando más disfruto el almuerzo. Quizás lo he comido muchas veces, quizás no está tan bueno, pero, pero me he dado como esa libertad de decir, oh, wow, esta comida está espectacular, qué rico, y está calentito el almuerzo, qué genial, muchas gracias. Y me daba esa libertad de poder decirlo y la verdad es que como que eso me ha enfocado, la acción de gracia, el ser agradecido, el dar gracias, me ha enfocado automáticamente en lo que estoy comiendo y en el momento que estoy pasando. Y me he dado cuenta que he podido disfrutar más de los sabores, por ejemplo, o, o, no sé, pues en otra instancia, en las conversaciones con mis seres queridos, em, ser agradecido, poder darle gracias a Dios por poder conversar con esta persona, por poder disfrutar con esta persona, me ha hecho mucho más consciente del presente. O por ejemplo, en los momentos de angustia, el poder ser también, estar más consciente en los tiempos de angustia. A veces se nos pasan nomás, o nosotros queremos que pasen, no nos queremos quedar ahí mucho tiempo, pero en realidad es muy necesario estar consciente de los tiempos de angustia, porque en ese momento es cuando entendemos por qué estamos angustiados,
¿Por qué estamos preocupados? Y también, si estamos conscientes, si estamos enfocados en el presente, le abrimos la puerta a Dios para que Él nos hable. En esos momentos cuando he sido exageradamente agradecido, es cuando he podido disfrutar más del pan de cada día. Como se ve al pan, si se ve como almuerzo, si se ve como tiempo con mi familia, con mis seres queridos, si se ve como tiempos difíciles, como sea el pan del día de hoy, em, ha sido muy importante el poder ser exageradamente agradecido con Dios, porque eso me ha enseñado a estar enfocado en el presente. Y quería dejarte esto a ti como una herramienta, no sé, porque yo creo que nadie quiere dejar que su vida simplemente pase, o por lo menos yo no quiero eso. Yo quiero vivir una vida digna de ser vivida o de haber sido vivida y vivir todo lo que Dios escribió acerca de mí. Quiero algún día, cuando esté cerca de mi muerte, quiero mirar al pasado y poder decir, gracias, gracias por esta vida que tú me diste. Qué bueno que tomé esa decisión. Qué bueno que me arriesgué en ese momento. Qué bueno que dije esto. Fue bueno. Qué bueno que fui paciente. Qué bueno que aproveché los momentos que tenía. Qué bueno que aproveché esa reunión familiar. Qué bueno. Qué bueno. No hay de qué arrepentirse ahora. Todo lo que pude haber hecho lo hice. Estoy tranquilo con eso. Oh, eso sería espectacular. Poder terminar mis días así. Quiero eso. Quiero eso para mí. Te estoy abriendo mi corazón en este momento. Y no quiero que el pasado y el futuro influyan tanto, que no me dejen mirar lo que Dios quiere hacer hoy. Yo, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a aprovechar todo nuestro tiempo, todo nuestro tiempo. Y bueno, déjame decirte que si llegaste hasta acá, ya has utilizado unos 30 minutos aproximadamente escuchando este podcast. Así que te quiero preguntar, ¿qué harás entonces con el resto del pan diario que te queda?